Bueno, hoy ha ocurrido en El Salvador algo altamente preocupante. El joven presidente Bukele, Nayib Bukele, hijo de palestino, muchacho de apenas 38 años, entró a las bravas, a saco, al Congreso salvadoreño, acompañado de los militares. En el Congreso salvadoreño, el partido del señor Bukele tenía una representación muy minoritaria, apenas 11 de 84 diputados. Es decir que el oficialismo, Bukele, tenía 11 escuálidos diputados contra 73 diputados de los distintos partidos de la oposición, de Arena, de Farabundo Martí, del Partido de la Concertación, de la Democracia Cristiana. Esto, por lo visto, le molestaba o le irritaba al joven señor Bukele. Bukele le pidió al Congreso que le aprobara unos dineros, el Congreso no se los aprobó, y entonces Bukele se impacientó, pateó el tablero y entró acompañado de los militares. Si eso no es un golpe de Estado, se parece demasiado a un golpe de Estado. Los últimos que cerraron un Congreso fueron Fujimori, y está preso, y en Guatemala Serrano, y estuvo preso. O sea que lo que ha hecho hoy el señor Bukele parece francamente antidemocrático y lo pone en una zona de alto riesgo. Ahora tiene poder, lleva apenas un año, él ganó en febrero del año pasado, ganó con 53%, se eximió de ir a una segunda vuelta. No comprendo si ganó con 53%, cómo tiene una representación tan débil, tan acotada en el Congreso, pero así son las cosas. Le tocó gobernar con un Congreso manifiestamente opositor, manifiestamente hostil. No supo hacerlo y entró con los militares. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados. La droga le dañó el cerebro. Y el pulso sin precedentes. Bueno, la gente ha festejado lo que ha hecho el señor Bukele, ¿no? Eso no significa que lo que hizo estuvo bien hecho. A veces la gente aplaude decisiones arbitrarias, decisiones abusivas, decisiones dictatoriales, ¿no? La última vez que yo recuerde que en América Latina se cerró un congreso fue el año pasado en mi país de origen, el Perú. Y la enorme mayoría aplaudió al presidente Vizcarra, que cerró el Congreso invocando la Constitución, ¿no? Y sobre eso hubo luego un largo y afanoso debate entre juristas y constitucionalistas. Lo cierto es que Vizcarra cerró un Congreso que le resultaba antipático o irritante, no lo dejaba trabajar, obstruccionista, decía él. Bueno, muy bien. Ahora no ha cerrado del todo el Congreso opositor salvadoreño, el presidente Bukele, pero en un discurso atrabiliario llama a los 73 congresistas opositores, que son unos de izquierda y otros de derecha y otros de centro confundido, los llama a todos sinvergüenzas. Está más loco que una cabra. ¿Son sinvergüenzas los congresistas opositores, los diputados opositores salvadoreños? No lo sé, no pondría mi mano al fuego por ellos. Si son políticos profesionales, son por lo menos sospechosos de ser sinvergüenzas, ¿no? Una persona con un alto sentido de la vergüenza o del honor o de la decencia raramente desciende al pantano de la política. O sea que vamos a suponer que la mayoría, como dice Bukele, son sinvergüenzas. Ahora bien, son sinvergüenzas que el pueblo ha elegido. Son sinvergüenzas con un mandato. No por ser sinvergüenzas tiene derecho el presidente Bukele a los gritos y flanqueado por militares de atropellarlos y de acallarlos y de tomar posesión de la Asamblea Nacional rodeado de uniformados, que se ve muy mal. O sea, les da un ultimátum, les dice o me dan la plata que les he exigido o se acaba esto, cierro este teatro, este sainete, cae la cortina y se acabó. Bueno, si eso no es un golpe institucional o un autogolpe, se lo parece demasiado, ¿no? En el Perú, en abril del año 92, y fue un domingo, y yo estaba en Lima, Fujimori, que había sido elegido democráticamente, lo mismo que este señor Bukele en El Salvador, cerró el Congreso. No tenía mayoría en el Congreso. El Congreso lo estaba investigando. Unas donaciones de Japón que habían tenido un origen incierto. Fujimori se encabronó y cerró el Congreso, con los militares. Disparando agua contra los diputados y senadores peruanos, y mucha gente, por supuesto, la mayoría le aplaudió a Fujimori ese acto de barbarie abusivo, ¿no? Al año siguiente en Guatemala, atención, señor Bukele, porque hay precedentes y todos terminan mal, un señor que se llama Jorge Serrano Elías, que luego se radicó en Panamá, también cerró el Congreso. Fue no el Fujimorazo, el serranazo, terminó también preso y exiliado
O sea que hay que tener cuidado con esto de cerrar el Congreso. Además, Bukele hizo una cosa muy rara, ¿no? Entró con los militares y luego oró, se puso a rezar. Yo no sé a qué religión, a qué confesión, a qué credo, secta o cofradía pertenece el señor Bukele, pero uno no puede entrar con los militares al Congreso, manu militari, ¿no? Y luego ponerse a rezar. Sinvergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. La droga le dañó el cerebro. Ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen, pero no la tienen. Reza, ¿lo vieron ahí rezando? Cierra los ojos, se recoge, se ensimisma y eleva unas plegarias insondables. Y todos tenemos que rezar con él. Incluso los que no son creyentes tienen que rezar con él. Cuando reza, invoca a Dios para que la divina providencia le bendiga el golpe de Estado que está perpetrando. O sea, es un golpista pío, es un golpista devoto. Entra al Congreso con los militares a un lado y con Dios al otro lado. ¡Qué bien! O sea, es imbatible el señor Bukele, ¿no? Imbatible. Rezar es un asunto que pertenece al ámbito de la intimidad. La fe religiosa, las convicciones religiosas pertenecen a la esfera de lo íntimo, de lo privado. No deben desbordarse y contaminar la agenda pública política. Porque en la agenda pública política todos pagamos impuestos, ¿no es cierto? Todos. Pagan impuestos los mormones, los cristianos, los judíos, los musulmanes, los agnósticos, los ateos y un largo etcétera. Entonces, la fe religiosa del presidente Bukele, su ardor para rezar, es un asunto que él tiene que hacer en privado, en su habitación. No en el Congreso, que ha sido asaltado por las tropas salvadoreñas, violentando evidentemente el orden constitucional. A mí me parece que lo que ha hecho hoy el señor Bukele, y lo mismo deploré lo que hizo el año pasado el señor Vizcarra, que es casi cerrar el Congreso, amordazarlo bajo ultimátum, es como mínimo una medida francamente impresentable, autoritaria y antidemocrática, que podría configurar, vamos a ver qué pasa en los próximos días, un golpe de Estado. Estoy de acuerdo con la militarización que se hizo. En ningún momento esperamos que esto iba a pasar. Bueno, seguiremos atentos a cómo progresa esta noticia, ¿no? El asalto al Congreso salvadoreño por parte de un presidente jovencito, 38 años, y entra a patadas con los militares al Congreso y luego reza, ¿no? Todo esto parece muy tercermundista, francamente, ¿no? Muy tercermundista. Nadie. ¿Por qué? Bueno, pasó lo del 9 de febrero y nadie hizo nada, ¿no? La Asamblea Legislativa no hizo nada y debieron haberlo hecho. Es gravísimo. Y se quedaron los diputados incompetentes sin hacer absolutamente nada. Entonces tú estoy sintiendo estoy percibiendo, mejor dicho, que lo que tú me estás diciendo, que hay una indolencia y una frialdad de la población hacia las violaciones que se están cometiendo. Mira en Estados Unidos lo del Capitolio, ¿a qué ha llevado? A un juicio a Donald Trump, de inmediato, a un impeachment, le llaman ellos. ¿Y aquí qué pasó con el 9 de febrero? Nada. Y aquí fue más grave que allá. Algo que entró fue una turba de relajo y desorden. Aquí entró el ejército, la policía, el presidente. Se sentó en la silla del presidente del Parlamento, tocó el gong, quiso dar por abierto una sesión que no se podía. O sea, si tú comparas los hechos, lo de aquí es mucho más grave que lo de Estados Unidos. Y aquí no pasó nada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no pasó Por nada? los diputados, cobardes, indolentes, incompetentes. ¿O les tiene la cola pateada? No, es que no importa, que es otra cosa. Ellos tenían una obligación de hacer un juicio por eso, un antejuicio para presentarlo después a la fiscalía. ¿Entiendes? Bueno, era la obligación. Hablando de la fiscalía debió de haber iniciado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa sin necesidad de aviso ni denuncia por parte de la Asamblea Legislativa, porque es un delito de conocimiento público, delito de rebelión, alzamiento en armas que lo hizo el presidente, custodiado por los mercenarios,
de la policía y de la Fuerza Armada, con el propósito bien sea de obligar a la Asamblea Legislativa a que emitiera una decisión favorable al préstamo de 109 millones para la fase 2 del control territorial que nadie conoce y que ahora se sospecha que es el control territorial que ejercen las pandillas sobre la población y no el ejército o el Estado sobre el territorio. Bukele ha tenido más de 8.000 millones de dólares en sus manos, la cantidad más grande de dinero que un gobierno ha tenido en nuestros 200 años de historia. Pero no le alcanza porque se lo están robando. A Bukele, ni todo el poder, ni todo el dinero, sin controles. Soy Rodolfo Parker. Vota PDC.